Te llega un paciente a la urgencia con un calcio disminuido. ¿Qué es lo que tengo que pensar? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Tengo que corregirlo? Aquí te lo enseñaré. La hipocalcemia es un trastorno metabólico bastante frecuente, donde las consecuencias pueden ser fatales. No solamente por las complicaciones cardíacas que puede llegar a tener el paciente. Por eso es importante tener en cuenta una batería de diagnósticos diferenciales y saber cómo enfrentar al paciente. Además, tenemos que aprender sobre su clínica. ¿Es aguda o es crónica? Esto nos va a permitir orientar sobre el diagnóstico al paciente y así darle un mejor tratamiento. En primera instancia, lo primero que debemos hacer frente a un paciente con hipocalcemia es objetivar si esta hipocalcemia es real o no. ¿Cómo lo objetivamos? En primera instancia, debemos lograr corregir un calcio plasmático por albúmina mediante la siguiente fórmula. Esto nos va a permitir saber si el calcio propiamente tal va a estar disminuido o no. En un caso que realmente estuviese disminuido, vamos a tener que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las causas de hipocalcemia en este paciente? Las causas las vamos a dividir en aquellas causas que son PTH dependientes, la paratormona, o aquellas que son PTH independientes. Enfocándonos en primera instancia con una disminución de la paratormona, vamos a tener distintos tipos de trastornos y podemos ramificarlos en trastornos genéticos versus trastornos adquiridos. Si vemos los trastornos genéticos, tenemos el hipoparatiroidismo familiar o síndromes asociados con hipoparatiroidismo, como son, por ejemplo, el síndrome de displasia renal. Por otro lado, tenemos los síndromes de Guernsey o trastornos mitocondriales. Todos estos trastornos, incluso tenemos lo que es la hipocalcemia autosómico dominante, la enfermedad de Wilson, el pseudo hipoparatiroidismo de tipo 1A o tipo 1B, incluso lo que es la hemocromatosis. Sin embargo, lo más frecuente van a estar los trastornos adquiridos. Y estos adquiridos son como, por ejemplo, un hipoparatiroidismo postquirúrgico secundario a una cirugía de tiroides, una hipomagnesemia o una hipermagnesemia. Después tenemos las transfusiones sanguíneas por la hemosiderosis, la terapia de radiación y las metástasis escleróticas. Si vemos las causas de hipocalcemia no dependientes de PTH, igual podemos dividir en causas genéticas y causas adquiridas. Si vamos en primera instancia a las causas genéticas, los raquitismos va a ser una de las causas que podemos tener en cuenta, la osteoporosis o el hiperparatiroidismo materno en casos neonatales. Si nos vamos en segunda instancia a las causas adquiridas, vamos a tener un déficit de vitamina D, mala absorción, una enfermedad renal crónica, un síndrome del hueso hambriento, una enfermedad renal crónica en etapa terminal, un paciente crítico crónico, una pancreatitis aguda. Podemos también tener transfusiones sanguíneas en contexto del citrato. Y también tenemos secundario a lo que son el uso de medicamentos, por ejemplo, lo que son los diuréticos de asa, los fosfatos, incluso anticonvulsivantes, los sulfatos de magnesio, uso de bifosfonatos, sinacalcet, entre otros. Por eso es importante entender que las causas de hipocalcemia tal son muchas. Por eso es que hay que tener un diagrama diagnóstico para poder entender si esto, para empezar, es PTH dependiente o no. Y hay que ver por las causas más frecuentes en primera instancia, aquellas que son adquiridas en ambos. Si nos vamos a las manifestaciones clínicas que vamos a tener en el paciente con hipocalcemia, vamos a también dividirlo en cuadros agudos o cuadros más crónicos. Lo importante es que aquí podamos dividirlo por sistema también aquellas manifestaciones clínicas secundarias a hipocalcemia. Si vamos, por ejemplo, a nivel cardiovascular, causas agudas como la prolongación del QT son súper importantes. Podemos tener incluso bloqueos atrioventriculares 2x1, incluso bloqueos de segundo y tercer grado. Secundario a la hipotensión, cardiomiopatías, incluso fallas cardíacas. A nivel respiratorio, podemos tener incluso estridor laríngeo o broncoespasmo. A nivel de sistema nervioso, podemos tener convulsiones, parestesias, tetania, incluso el coma. Ya en causa un poco más crónica respecto, por ejemplo, podemos tener desórdenes extrapiramidales, un pseudotumor cerebral, manifestaciones neuropsiquiátricas, la parte oftálmica, cataratas,
calcificaciones, papiledema, son también causas un poco más crónicas. A nivel renal podemos hablar también de una hipercalciuria de forma un poco más aguda. En causa un poquito más crónica podemos hablar de una disminución del filtrado glomerular, podemos tener cálculos renales y la nefrocarcinosis. A nivel dental, como causa un poco de crónica, podemos hablar de cambio en la morfología dental, una hipoplasia de la misma. Y a nivel dermatológico vamos a tener la alopecia y los xenodermas, que son los causas más frecuentes a nivel más crónico. Si nos damos cuenta, las manifestaciones entre agudas y crónicas son muchísimas. Por eso es importante también mencionarlo por sistema, porque así no se van a olvidar cuáles son las posibilidades que podemos encontrar en nuestro paciente que nos llega a servicio de urgencia. Cuadros más crónicos vamos a tener más tiempo para corregirlo. Sin embargo, cuadros agudos con manifestaciones cardíacas o laringoespasmo, con broncoespasmo, con estriol laringio, vamos a tener que actuar rápidamente. Por eso, los tratamientos vamos a dejarlo para otro video, donde vamos a conversar ampliamente respecto al tema. Vamos a dejarlo hasta aquí. No te olvides seguir nuestro canal de YouTube, Dr. Semio, y visita nuestra página drsemio.com, donde podrás tener más información respecto a este y muchos otros temas del área de la salud. Nos vemos muy pronto.